Hola, bienvenido a otro servicio acá en Victoria. Es un gozo estar contigo nuevamente compartiendo la palabra de Dios este día. Y hoy vamos a ver un tema interesante acerca de ser hijo de Dios. Vamos a hablar de los hijos de Dios y todo lo que lleva en torno de ser hijo de Dios. Y yo creo que va a ser de bendición este día. ¿Sabe que un hijo de Dios irá al cielo, pero un cristiano no irá al cielo? Yo sé que suena controversial y ya puedo escuchar todos en su mente diciendo, no, no puede ser que si el cristiano sí tiene que ir al cielo y todo lo demás. Vamos a ver este tema en el transcurso de este mensaje. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esto no es mi opinión. Mi opinión, la verdad, no tiene ninguna importancia. Esto es pura y exclusivamente la palabra de Dios. Así, quédese conmigo. Vamos a seguir viendo todo lo que dice Dios de este tema. Dios vino al mundo para que todos que crean solamente en Él sean adoptados en su familia, sean sus hijos y así tengan la vida eterna. Vamos a estar viendo en Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7, si quiere ir yendo a ese lugar conmigo esta mañana. En el tiempo, en los años de el greco romano, en el imperio romano anteriormente, la adopción era diferente que hoy en día. Se trataba diferente, muy diferente. Hoy en día uno muchas veces capaz va y adopta a un niño o capaz a un bebé, ¿verdad? Y de compasión adopta a ese niño a su familia, le trae a su familia y lo cuida y lo enseña y lo prepara para ser adulto y para seguir en su vida, ¿verdad? Hoy en día es el concepto de la adopción, así lo entendemos. En los tiempos bíblicos, en los tiempos cuando se escribió la Biblia, la adopción se trataba de otra forma, no se adoptaba como hoy en día. En aquellos tiempos, si tuviste la desgracia que tus padres capaz no estén vivos o fuiste llevado a otro país o lo que sea, vivías como un esclavo, vivías como un siervo sirviendo a alguien. No era común que alguien te adopte en su familia y seas parte de su familia y crezca como un hijo como hoy en día. En aquellos tiempos era más común para los emperadores adoptar a un hijo, más específicamente un hijo varón, para ser su hijo si ellos no podían tener hijos, para seguir, para que su legado siga, para que su nombre siga adelante. Se adoptaba más con eso en mente. Los hijos adoptivos eran incorporados a una historia más grande y se esperaba que cumplieran un propósito imperial. Esto es interesante porque hoy en día nosotros tenemos la capacidad de ser adoptados en la familia de Dios. Y Dios sí nos adopta con sus hijos y quiere darnos, brindarnos de todo lo bueno que Él tiene y criarnos para ser una persona que dé honra y glorifica su nombre, pero a la vez, también como los emperadores en aquellos tiempos cuando adoptaban, con el propósito que el nombre siga para adelante, que su reino siga, que ese propósito sea llevado con el hijo adoptivo, nosotros también como hijos adoptivos de Dios, que Dios nos adopta en su familia, es también por un propósito especial y vamos a estar viendo eso también en esta predicación. Mira conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud
bajo los rudimientos del mundo. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por todo lo que has hecho hasta ahora, este día. Te rogamos que me llenes de tu Espíritu Santo en estos momentos. Nos ayudes a todos acá a entender de tu palabra con claridad. Necesitamos escuchar de ti, Padre, nada más. Te amamos, te agradecemos por todo y te damos toda la gloria por lo que tú has hecho y lo que harás en el porvenir. En tu nombre, amén. Pablo, acá en este contexto, en esta instancia de la Biblia, está dando una clara definición de la libertad del creyente. En todo este pasaje, si lees acá, está hablando de la libertad del creyente, que ya no estamos bajo la ley. Este pasaje nos muestra con el ejemplo de la adopción, nuestro lugar y propósito como hijo de Dios. En este segmento habla más específicamente de ser adoptados en la familia de Dios y ser hijo de Dios y nuestro propósito dentro de ese lugar. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Quién crees que son los hijos de Dios? ¿Qué crees que un hijo que tiene que hacer alguien para ser hijo de Dios? Buenas preguntas. Todo hombre empieza su vida sin Dios y en esclavitud, como dice Gálatas 3:4 que acabamos de leer. El hombre es pecador. El hombre es pecador. Mira conmigo Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34. Dice, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es toda persona. Acá dice todo aquel, toda persona, siendo varón o mujer, es siendo niño, adolescente o adulto. Toda persona dice acá que es pecador. Eso significa que seas argentino, peruano, mexicano, chino, quien sea, de que el país que seas, eres pecador. Buena persona o mala persona, alguien que vive para ayudar a otros o a un homicida, por ejemplo, son los dos pecadores. Alguien que sirve a los pobres o alguien que saca provecho de los pobres, los dos son pecadores. Toda persona existente es pecador. Yo sé que capaz tú dices, Benjamín, pero yo no soy pecador, yo soy buena persona. Yo no hago mal a nadie, yo no hago daño. De acuerdo a la palabra de Dios, no lo que yo digo, no mi opinión, no tu opinión. De acuerdo a lo que Dios dice, en los ojos de Dios, todo ser humano es pecador. Todo ser humano ha quebrantado la ley de Dios. Todo ser humano ha ido en contra de las reglas de Dios y así ha pecado, así ha quebrantado la ley de Dios. Dios dice en su palabra que nacemos pecadores. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá la palabra de Dios nos muestra que el pecado proviene de nacimiento. Viene del nacimiento, cada uno nace pecador, pero el pecado la verdad proviene desde mucho más antes, desde el primer hombre y la primera mujer que existió. Dios creó al hombre y la mujer perfecto. Los creó perfectos, los puso en un mundo perfecto, con un clima perfecto, con una comida perfecta, con animales perfectos y todo un ecosistema, se puede decir, perfecto. Todo era perfecto y Dios quiso que sea así. Dios quiso que el hombre se multiplique y crezca y domine la tierra y así en un ambiente perfecto. Fue el plan, se puede decir, original, el deseo de Dios. Y así ese hombre perfecto teniendo comunión plena con Dios. Pero Dios no creó un ejército de robots o no creó una pareja, si se puede decir en ese momento, de robots que Él controla, que Él decide qué van a hacer. No, les dio un libre albedrío, le dio una libre elección de decidir entre el bien y el mal, es decir, quiero ir para allá o quiero hacer aquella cosa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Le dio esa elección al hombre. Y el hombre dentro de esa elección decidió ir en contra de Dios, decidió pecar, decidió hacer la única cosa que Dios le había dejado y le había dicho que no haga.
Y así el hombre pecó. Y la palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo por ese pecado que cometió Adán y Eva. Y así pasó a todos los hombres. Toda persona desde aquel entonces hasta hoy en día que existe nace pecador. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ya, y después uno dice, bueno, yo nací así, pero ahora, ¿y qué pasa? Bueno, ahora decidimos pecar. De acuerdo a Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos cosas que no debemos hacer. Sabemos, hasta en los mismos pensamientos, sabemos que no deberíamos tener pensamientos malos contra otra persona, pensamientos de odio. No deberíamos tener pensamientos impuros. No deberíamos mirar, por ejemplo, la palabra de Dios a una mujer para codiciarla. Y toda persona existente es culpable mínimamente de pecar con su mente, con sus pensamientos. Si nunca hace más nada fuera de eso, ya con nuestra mente ya pecamos, ya quebrantamos la ley y sabemos que no deberíamos hacer tales cosas. Y porque sabemos que no deberíamos hacerlo, nos es pecado. Y nosotros sabemos que hemos hecho siempre un poco más que eso, ¿verdad? Siempre por ahí una mentirita para zafarnos de algo, capaz le engañamos a alguien, capaz hicimos algún negocio que no era lo más correcto que digamos para la otra persona, era ventajoso para nosotros. Y aún eso capaz es mínimo, pero nosotros la mayoría hemos hecho mucho más aún que ello. Y sabemos, bien adentro, por más que somos en general en este mundo buenas personas, somos pecadores. Hemos pecado, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios una y otra vez a través de la vida. Hemos hecho cosas que no son buenas y así, sabiendo que no son buenas, hemos pecado. Así nosotros decidimos pecar, decidimos pecar. Después seguimos viendo acá que somos por ello esclavos de ese pecado. Mira conmigo Romanos 6:16. Romanos capítulo 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y si sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Acá Dios está diciendo, ¿no te das cuenta que si tú eliges pecar, sos esclavo a ese pecado? Sos esclavo a las consecuencias de ese pecado. Por ejemplo, yo cuando fui niño una vez robé dinero de mi padre para ir a comprar un juguete. Yo con ese robo, por más que uno dice, pero pequeño, pero era niño, no, yo supe que era malo sacar algo que no era mío, sin permiso, fui y compré un juguete y después cuando mi padre se enteró que había comprado ese juguete, mi padre agarró ese juguete y lo rompió. Y así me disciplinó a mí. Yo después tuve que sufrir las consecuencias de ver ese juguete roto y perder y sentir la culpa por dentro que yo había hecho mal, que le había sacado dinero que no era mío, que era de mi papá, y ir a comprar ese juguete no era lo correcto. Y me esclavicé, que digamos, a la consecuencia de ese pecado. Todos nosotros pecamos y sufrimos las consecuencias de aquellos. Por eso dice la palabra, cuando pecamos, somos esclavos a ese pecado. Somos esclavos. Y hay muchos diferentes tipos de pecados, algunos que uno puede arreglar y seguir, y otros pecados que tienen consecuencias de por vida. Por más que uno arregle el problema y pida perdón y se arrepienta y siga para adelante y haga lo correcto, las consecuencias no se van. Somos esclavos del pecado. Al contrario, también dice, o sea la obediencia para justicia. Cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, también en cierto sentido somos esclavos a ellos, somos esclavos a las bendiciones que vienen. Cuando tú obedeces a Dios y haces lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, Dios promete sus bendiciones de acuerdo a ello y no hay forma de evitarlo. Y eso es lo bueno, hay
Hay dos caras de eso, lo bueno y lo malo. También en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, también por nuestros pecados vamos a morir. Y no solo morir físicamente, un día vamos a tener que morir y ir al infierno. Dios dice, la paga de nuestro pecado es muerte. Así vamos viendo que toda persona es pecador, que el ser humano decide pecar, que el ser humano por sus pecados es esclavo a ello y merece la muerte, es condenado a una muerte eterna. Pero Dios mandó su Hijo a redimir al hombre. Mira conmigo de vuelta acá nuestro pasaje, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús nace de una virgen. Dios mandó a su Hijo unigénito, su Hijo perfecto sin mancha de pecado, su Hijo que nunca ha hecho nada malo, que era parte de la Trinidad. Y Él vino acá a este mundo corrompido, este mundo lleno de pecado. Él vino acá como un Dios perfecto, nacido de la Virgen María. En Lucas 1, 31 al 35 nos cuenta cómo viene el acontecimiento Dice, y ahora concebirás, acá el ángel está hablando a María y le dice qué va a acontecer. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá Dios, el ángel da una palabra de profecía, le da una palabra a María, dice, el mismo Espíritu Santo vendrá y morar en ti y pondrá el Hijo de Dios dentro de tu vientre y nacerá el Hijo de Dios a través de ti en este mundo. Una virgen, una mujer que no había conocido a hombre. Qué cosa más maravillosa que vemos como Dios vino a este mundo, vino para nosotros, siendo que nosotros no lo merecíamos, siendo que nosotros somos indignos pecadores. Jesús vino a este mundo. Jesús después no solo vino a este mundo, Jesús vino y pagó el precio de los pecados que la humanidad merece. Jesús, miren, en Isaías 53, 5 al 6 dice, mas Él, hablando de Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno el cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, el santo, perfecto, sin mancha, Hijo de Dios, vino acá a este mundo y nació, no solo vino a este mundo imperfecto y nació acá, nació en un pesebre, nació en un sentido, un lugar muy humilde, un lugar olvidado donde nadie lo conocía. Y vivió acá aproximadamente unos 33 años y después Él, todavía santo, todavía perfecto, nunca haber pecado, el Hijo de Dios, fue a una cruz y murió en tu lugar
murió en mi lugar, dio su vida en esa cruz por toda la humanidad. Ahí en esa cruz Jesús recibió el pecado de toda la humanidad que vivió antes y la que vivió en ese momento y la que vive para todo el resto de la historia. Tomó todos los pecados de cada uno de nosotros encima de él. Y Dios derramó su ira sobre su Hijo y lo convirtió, dice la palabra de Dios, en pecado por nosotros. Siendo que Él nunca conoció pecados, que siendo que Él nunca hizo nada malo, Dios lo convirtió en pecado en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar ahí Jesús en esa cruz. Y qué gran noticia, vemos que nosotros no somos nadie, somos pecadores y nuestros pecados nos tiene esclavizados, nos tiene encadenados, nos tiene condenado al infierno. Pero Jesús vino y pagó el precio que nosotros merecemos. Él en esa cruz tomó nuestros pecados y Él sufrió las consecuencias en que nosotros merecemos sufrir. Y Él ahí, él pagó todo el precio del pecado por toda la humanidad. Después, 3 días después, dice la palabra de Dios que Él resucitó. Marcos 16:6 dice más, Él dijo, no, acá el ángel está hablando en la tumba, dice más, Él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde Él le pusieron. Acá Jesús 3 días después resucitó de los muertos y así venciendo la muerte, así tomando las llaves de la muerte, diciendo, la muerte ya no tiene dominio sobre mí y yo reino sobre aún la misma muerte. Y así pudiendo ser vivo, siendo vivo, teniendo la oportunidad y el poder para ofrecer a toda la humanidad el regalo de la vida eterna, ofreciendo a la humanidad la capacidad de ser adoptados como hijos de Dios en la familia de Dios. Dios adopta todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en el Gálatas 4:5, mira conmigo, acá nuestro pasaje que estamos viendo, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Solo los adoptados son hijos. Solo los que Dios adopta en su familia son sus hijos. No los cristianos, no los religiosos, no los que oran, no los que sacan demonios, no los que predican, solo los que son adoptados en la familia de Dios son los hijos de Dios. Hablé con un hombre hace poco y este hombre me dijo, toda persona existente es hijo de Dios. Toda persona. Y me dijo, todos somos hijos de Dios. ¿Okay? Pero esto no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros fuimos formados por Dios mismo en el vientre de nuestra madre. Que Dios decidió dónde íbamos a nacer, cómo íbamos a nacer, en qué condiciones, si íbamos a tener problemas de salud o no, si íbamos a tener cabello negro o rojo o rubio, si íbamos a tener piel blanca, negra, gris, de la que sea, como íbamos a salir. Dios decidió desde antemano y nos formó en el vientre de nuestra madre. Eso sí nos enseña Dios. Pero no por eso somos hijos de Dios. Sí somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Ahora, podemos ser hijos de Dios. Eso es cuestión aparte. Dios nos da la oportunidad de ser sus hijos, de ser adoptados en su familia. Y Dios dice en su palabra bien claramente que solo los hijos de Dios van al cielo. 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando creemos en Cristo y solo en Cristo, nacemos de nuevo. Juan 1:12 también dice, más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay otros pasajes que hablan de este tema, pero acá, como viendo, dice a todos los que le recibieron. No está diciendo acá Dios que toda persona que recibe a Él, toda persona, y uno dice, pero ¿cómo recibo? Bueno, Dios muestra en su palabra que para recibir a Cristo tenemos que poner nuestra fe en Cristo, creer solo en Jesucristo por nuestra salvación y creer solo en Él, que Él tiene la capacidad de llevarnos al cielo. Y Dios nos enseña en el momento de creer solo en Él, de arrepentir de nuestros pecados, en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición que somos pecadores esclavizados yendo al infierno. Y si sabe que voy a poner mi fe solo en Cristo, que Él pueda darme vida eterna, que Él pueda adoptarme en su familia, Dios dice en su palabra en ese momento, hace una obra sobrenatural y nos adopta en su familia, más a todos. No dice algunos, no dice un grupo elegido por Dios, dice todos, toda persona existente que recibe la adopción, que recibe a todo esto. Quiero aclarar, la adopción en la familia de Dios es gratis. A nosotros no nos cuesta nada. ¿Por qué es gratis? La verdad, voy a volver a repetir, no es que es gratis. Tiene un gran precio. El precio ya lo pagó Jesús en la cruz. Y nos ofrece a nosotros, a ti y a mí, como algo gratuito, si queremos recibir la adopción. Y dice a todos los que le recibieron, si recibimos ese regalo, si lo recibimos, a los que creen en su nombre, para recibir hay que creer en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos. O sea, Dios en ese momento nos adopta en su familia y nos llama sus hijos. 3 cosas que Dios hace para sus hijos, acá viendo un poco más y vamos a ir terminando. Dios implanta de su espíritu en sus hijos. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, porque cuando sois hijos, Dios envió a vosotros, vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En ese momento de creer solo en Cristo y recibir así la adopción a la familia de Dios, en ese mismo momento, Dios manda a su Espíritu Santo, a morar en nosotros. Y así, ese mismo Espíritu clama, Abba Padre, o sea, busca estar cerca de Dios, nos lleva ahora, de ahora en adelante, a querer acercarnos a Dios, a querer servir a Dios, a querer agradar a nuestro Padre. Tanto como yo anhelo querer vivir una vida que mi Padre terrenal sea orgulloso de mí, yo creo que es algo natural en toda persona querer agradar a su Padre. Por lo menos lo ves en los hijos buscan querer agradar a sus padres, y mucho más si es un hijo varón y capaz también en una mujer, pero ve a su padre como su gran héroe cuando son pequeños y quieren hacer cosas para que su padre lo vea y para que su padre esté orgulloso de ello y para que su padre esté contento. Yo sé que esas cosas a veces cambian cuando uno se hace más grande, porque muchas veces los padres dejan de cumplir el rol como deberían bíblicamente y los hijos ya no lo ven correctamente. Pero así como el niño inocente mira y admira a su padre y quiere que su padre sea agradado, el mismo espíritu que Dios manda, que mora en nosotros, nos lleva a querer hacer lo mismo para nuestro Padre Celestial. Ahora somos parte de la familia de Dios y nosotros debemos empezar un camino en nuestra vida a querer buscar cada vez agradar más a Él, a querer estar más cerca de Él. Es lo natural de un hijo de Dios. Si tú dices, sí, yo creo que soy cristiano, yo creo que soy hijo de Dios, pero nunca sientes de ninguna parte un deseo de estar cerca de Dios, por nada, lo más probable, no seas hijo de Dios. Es muy probable que no lo seas, porque el Hijo de Dios tiene un deseo de querer agradar a Dios. Y ese mismo Hijo de Dios, cuando hace el pecado, cuando hace cosas que no le agradan a Dios, siente una culpa porque sabe
que no le agrada a Dios. El mismo, yo he escuchado tantas veces de personas hablar, decir esta historia vez tras vez, tras vez, tras vez, que, mira, yo iba todos los fines de semana al boliche y como nada con mis amigos y compartía, pero un día recibí el regalo de la vida eterna, un día Dios me adoptó en su familia, pasé a ser hijo de Dios y después el sábado fui al boliche y no me sentí cómodo. No me sentí a gusto, sentí que no pertenecía en ese lugar. O otra persona que dice, ¿sabes que toda mi vida he tomado, me he emborrachado y no me he sentido mal por ello, pero ahora recibí a Cristo en mí y ahora soy hijo de Dios y ¿sabes que fui a tomar y ahora no me siento igual? No siento culpa, siento que no estoy haciendo algo correcto. No sé cómo explicarlo, pero no puedo hacer con libertad como antes. ¿Sabes por qué? Porque ahora es hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu de Dios nos lleva a querer agradar a Dios y a querer dejar las cosas del mundo de lado. Es una buena forma para poner un balance, a preguntarse a uno mismo, a analizarse, ¿soy yo de verdad hijo de Dios? Muchos creen que son hijos de Dios porque, bueno, nacieron en una familia cristiana, porque toda su vida han ido a la iglesia, porque son buenas personas, porque sirven en su iglesia, porque son líderes en su iglesia, porque dan a los pobres, porque tantas razones, y nada de eso te hace hijo de Dios. Capaz te puede hacer cristiano, te puede hacer seguidor de Cristo, pero un seguidor de Cristo no va al cielo. El seguidor de Cristo no va al cielo, como dijimos en el principio, solo el Hijo de Dios va al cielo. Ahora, un hijo de Dios debe ser seguidor de Cristo, sí, pero hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen hacer lo correcto, que dicen agradar a Dios y buscan servir tanto a Dios, pero nunca recibieron ese regalo, la vida eterna, y no son hijos de Dios. Y por más que hagan tantas cosas buenas y sirvan tanto en su iglesia, hagan grandísimas cosas, Dios dice en su palabra que cuando mueran, Dios los va a rechazar porque no son hijos de Dios. Es una desgracia para muchas personas hoy en día confundidos, creyendo que por hacer suficiente bien, creyendo por servir suficiente, creyendo por su pasado, por su familia, por su legado, por lo que sea, que un día es garantizado que van a estar con Dios. Y no es así. Dios dice que solo sus hijos o los hijos adoptados en su familia pueden pasar la vida eterna con Él. Dios da a sus hijos el Espíritu Santo y vamos a ver en otro momento mucho más del Espíritu Santo, pero ahí dimos una repasada bien rápido. Después Dios da una tarea a sus hijos. Dios le da una tarea. Mira conmigo de vuelta acá, Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te acuerdas con el principio dimos el ejemplo de en el Imperio Romano, en los tiempos antiguos, los emperadores adoptaban para que ese hijo siga con esa herencia y siga con ese nombre y siga con ese propósito en la familia? Lo mismo, Dios nos adopta en su familia y ahora como hijo de Dios, Dios nos da una tarea. Dios nos da un trabajo, Dios nos da un propósito en nuestra vida. Cuando antes no teníamos un propósito, cuando antes estábamos esclavos al pecado, ahora servimos a Dios porque amamos a Dios y porque somos sus hijos y queremos agradarle a Él. Y Él nos da un propósito a cada persona. Cada hijo de Dios tiene un propósito específico de Dios para su vida, la cual Dios quiere llevar adelante su vida y lo quiere usar y quiere preparar y moldearlo así en una persona hermosa, una persona de gran valor para Él y así llevarlo a grandeza y llevar para que no esa persona no sea glorificado necesariamente, aunque puede pasar, pero para que Él últimamente sea glorificado, para que su reino sea avanzado, para que más personas puedan venir a conocer al Dios de los cielos como su Padre Celestial, para que más personas puedan ser adoptados en la familia de Dios. Todo hijo de Dios tiene ahora una tarea, tiene ahora un propósito
especial porque dice también así, y si hijo, también heredero de Dios. No solo hijo, pero Dios da vida eterna y recompensa. ¿Ves? Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que sí o sí vivir por la eternidad con Dios. Dios muestra en su palabra, y no lo tengo hoy los versículos, nos muestra vez tras vez que el Hijo de Dios pasa a estar toda la eternidad con Dios y nunca hay forma de salir de ello. Una vez hijo de Dios, nunca se puede perder. Yo puedo negar a mi Padre terrenal. Yo puedo cambiar mi nombre y apellido. Yo puedo decir que mi padre no es mi padre. Yo puedo hacer un montón de cosas acá en este mundo para desechar a mi padre y tratar de ignorar que él es mi padre. Con éxito lo puedo hacer. Pero nunca puedo quitar el hecho que yo llevo el ADN de mi padre. Nunca. Eso es imposible quitar. Lo mismo cuando nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Dios dice, ahora sos mi hijo y no hay forma de perderlo. Ahora llevas mi espíritu y así como llevas mi espíritu, llevas mi ADN y no hay nada que puedas hacer para salir de ella. Así, si sos hijo de Dios, eso es gran noticia para ti. Gran noticia porque eso no hay forma de perderlo. No hay ninguna cosa que un hijo de Dios pueda hacer. Ninguna. En ninguna excepción. No hay ninguna cosa que un hijo de Dios pueda hacer para perder el hecho de ser hijo de Dios. Nunca puedas ser que el Espíritu de Dios se vaya de ti. Nunca pueda ser que ese ADN que Dios cambió en una forma de decir para que nosotros podamos describirlo pueda cambiar. Jamás. Una vez hecho para siempre. Qué gran noticia. Ahora sí, un hijo de Dios puede pecar y peca. Un hijo de Dios se puede apartar de Dios. Un hijo de Dios puede ir y vivir una vida que no le agrada a Dios. Un hijo de Dios puede hacer hasta cosas horrendas y hasta la misma Escritura dice que un hijo de Dios puede hacer cosas hasta aún peores que los que no son hijos de Dios. Sí, puede pasar. Y es una gran desgracia, es muy triste. Pero puede pasar, ¿por qué? Porque no somos controlados por Dios. Tenemos esa libre elección. Pero también Dios dice que es un Dios justo y a sus hijos sí los castiga, sí Dios tiene en cuenta y tarde o temprano Dios siempre hará justicia, no importa qué. Al punto de vista de Dios, como Dios quiera, Él llevará a cabo todas esas cosas. Pero tenemos vida eterna como hijo de Dios y también tenemos recompensa. Recompensa. Dios dice en su palabra que para sus hijos, para su trabajo que hacen acá en la tierra, Dios le va a dar recompensa en el cielo. Y nos habla de darnos coronas y yo creo que hay mucho más que capaz solo coronas, pero lo que sí es muy claro que tendremos recompensa en los cielos por nuestro trabajo acá. Tendremos riquezas en los cielos por nuestro trabajo acá. Qué cosa increíble de pensar que nosotros, yo soy pecador, tú eres pecador, tú eres pecador también. Toda la humanidad es pecador. Nacemos pecadores, que debemos y vivimos bajo la condenación del pecado, bajo la esclavitud del pecado. Vivimos bajo todas esas cadenas de pecado y vivimos condenados por ese mismo pecado al infierno. Y qué gran cosa de ver cómo Dios mandó a su Hijo unigénito, perfecto Hijo de Dios, acá al mundo, a morir en una cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar, a tomar nuestro lugar que nosotros merecemos, la ira de Dios que merecemos que Dios derrama sobre nosotros, no lo derrama porque lo derramó ese día sobre su propio Hijo. Y después el Hijo de Dios resucitó a los muertos y hoy está vivo en los cielos y reino. Tenemos un Dios vivo a quien servimos y ahora Dios dice, si solo me recibes, si solo pones tu fe en mí, si solo recibes
este regalo para ti, gratuito, que no te cuesta nada. Si solo recibes la adopción a mi familia, mira todo lo que te quiero dar. Quiero hacerte parte de mi familia, parte de la familia de Dios. Cosa que no merecemos. Tú y yo no merecemos nada. Y Dios nos ofrece esto de llevar su nombre, el nombre del Dios Altísimo, de poder llevar ese nombre y poder servir a ese Dios que nos amó tanto. Tenemos esa oportunidad. Y no solo eso, Dios va mucho más allá. Nos moldea a hacer algo impresionante para honrarlo a Él si nosotros hacemos de acuerdo a su voluntad. Y después no para ahí. Después dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar gran tesoro por todas las cosas que tú haces. Impresionante. Yo, siendo un indigno pecador, que los Dios de los cielos se quiera fijar en mí. Tú también, un pecador que no merece nada. Dios te ama tanto a ti, ha derramado tanto de su amor, por cuanto dice en su palabra, por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, toda persona que cree, no se pierda, que no vaya al infierno, que no tenga que pasar por ello, que no tenga que pasar por la ira de Dios en el infierno. Dios no quiere eso para la humanidad. Satanás sí, pero Dios no. Dios quiere dar a todos vida. Dios quiere dar a todos sus grandes bendiciones. Le quiere dar vida eterna. Lo quiere adoptar en su familia. Le quiere dar recompensa. Lo quiere moldear una persona bella en sus ojos y de gran valor. Y queda en nosotros en decidir si vamos a creer en Él y así recibir la adopción en su familia, o de seguir rechazando. Desgraciadamente, para muchos hoy en día, aún sabiendo todo esto, deciden rechazar. Deciden decir, Dios, entiendo, pero ¿sabes qué, Dios? Yo quiero vivir como yo quiero. Yo prefiero cargar mis pecados. Yo prefiero jugármela, que capaz no me salga tan mal. Yo quiero hacer como yo quiero. Dios, gracias, pero no, voy a seguir mi vida. Desgraciadamente es para muchos eso. Otra desgracia en el mundo hoy en día, que hay muchos que nunca han escuchado ni una vez esta historia del Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias, de lo que Dios ha hecho por la humanidad. Hay muchos que nunca han escuchado y Dios manda a sus hijos a llevar este mensaje a todo el mundo. Y nos queda esa tarea, esa responsabilidad a nosotros como sus hijos. Esa es la gran mayor tarea que tenemos en conjunto, de llevar este mensaje a todos. Y dentro de esa tarea, Dios a cada uno de sus hijos le da un propósito específico. Cada uno cumplimos nuestro rol. Cada uno. Y Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que nadie perezca. Si hoy día tú no sos hijo de Dios, no has puesto tu fe solo en Cristo y nada más para ir al cielo, para ser hijo de Dios. Si no has hecho eso en alguna vez en tu vida, te animo que hoy día pongas tu fe en Cristo. Que te animo que hoy día puedas arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu condición, llegar a un punto de decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy pecador, reconozco que estoy condenado al infierno, reconozco que estoy esclavo a esta vida de pecado y no tengo salida si no es por Cristo. Y reconozco que Dios me ama tanto que ha mandado a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y a los 3 días resucitó y me ofrece la vida eterna si yo solo pongo mi fe en Él. Y yo pongo mi fe en Cristo en este momento. Te animo que hagas eso en este mismo momento. Y así poder, en ese instante, como vimos hace rato, que Dios te va a adoptar en su familia y empezar ese camino de vida, de gran bendición que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Necesitamos de ti, Padre Santo. Necesitamos que tú seas glorificado y eso es lo que buscamos, compartir de tu mensaje. Te ruego por todos los que escuchen este mensaje,
que no son tus hijos, que puedan recibir la adopción en tu familia. En este momento poniendo su fe solo en ti, creyendo solo en ti, como dice tu palabra. Te amamos, Padre, te agradecemos por todo en tu nombre. Amén.